Bien, pues vamos entonces comenzando con este tiempo, esta reflexión. El día de hoy vamos a ver a la esposa de Potifar. Esta mujer de la cual todas tenemos una idea bastante grotesca de su personalidad, ¿verdad? Esta mujer que es un ejemplo o que es un distintivo de una mujer completamente llena de lascivia, una mujer completamente llena de maldad en su corazón. Y pues bueno, vamos a ver cómo a través de estos actos o de esta vida reprobable de esta mujer, que pues no ha sido digna de ni siquiera ser nombrada, ni siquiera eso, porque no tenemos registro en la escritura de cómo se llama, al menos en la escritura que nosotros usamos no, en el libro de Yashar sí tiene por ahí una referencia sobre su nombre. Según el libro de Yashar se llamó Selijá o Selicá, pero bueno, aquí en la escritura no encontramos ese detalle. Así que bueno, vamos a leer un poquito sobre la historia de esta mujer, cómo fue que quiso hacer pecar a un hombre muy justo, un hombre que había hallado tanta gracia delante del Eterno, y el cual pues sabemos que es Yosef. Bienvenidas las que se siguen añadiendo a la clase, muy buenas tardes. Y bueno, la historia de esta mujer, que es la esposa de Potifar, se desarrolló aproximadamente en el año 1729. La clase anterior sobre las mujeres del Tanaj, porque recuerden que de pronto hemos estado viendo mujeres del Tanaj o mujeres del Brit Hadashah para ir abarcando un poquito de ambas épocas. Cuando vimos la última clase de las mujeres del Tanaj, hablamos de Tamar, la nuera de Yehudá, que finalmente pues se convirtió en la mujer que traería la descendencia de Judá, ¿verdad? Una descendencia que se pretendía se mantuviera limpia. Entonces, con ella vimos que cuando pasó todo este asunto de Yehudá, sus hermanos y Yosef que lo vendieron, vemos que cuando lo venden, se apartan, como que hay un pequeño stand-by en la historia de los hijos de Jacob, e inmediatamente sale el tema de Yosef cuando ya llega a Egipto, ¿verdad? Es decir, los hermanos de Yosef lo venden, y mientras él ya estaba en Egipto, o mientras él se dirigía hacia Egipto, vemos la narración de Yehudá con Tamar, y después se retoma en Bereshit capítulo 39 la historia de Yosef. Y bueno, para nuestras hermanas, para las mujeres que quizás es la primera vez que nos están escuchando, les recordamos que la serie completa y otros estudios de las mujeres o para las mujeres los pueden encontrar en la página de cielosnuevos.org. Y bueno, las que nos siguen cada clase, no sé si se han preguntado por qué en cada clase tengo que decir la página. Y es que me he encontrado los estudios en audio en otros sitios de internet, lo cual me da gusto, me da alegría, porque bueno, eso quiere decir que están sirviendo de algo. Pero pues sí nos gustaría que pudieran tener acceso a todas las mujeres de la Biblia. Entonces, si por ahí algún audio aislado lo toman de la página y lo ponen en alguna otra página de internet o en algún otro blog, pues bueno, al menos que tengan la referencia de dónde pueden encontrar todo el material. Entonces, pues bueno, esto para las que nos están siguiendo cada semana, cada clase. Bien, entonces vamos a dirigirnos a Bereshit capítulo 39. Bereshit capítulo 39, en donde vamos a encontrar la narración de cuando se cruza la vida de la esposa de Potifar con Yosef. Y bueno, aquí en la escritura vamos a ver nada más algo como a grandes rasgos, solamente algo como muy resumido. Obviamente podemos imaginar que en el inter o entre líneas pasaron muchas cosas e incluso mucho tiempo, ¿verdad? No es así como lo leemos, que ya rápidamente todo sucedió y así tan precipitadamente se dio todo, ¿no? Obviamente hay mucha historia detrás de todo esto, pero yo creo que aquí en la escritura el Eterno quiso revelar solamente lo esencial, y en esto nos vamos a basar. Si ustedes van
a libros como el libro de Yashar van a encontrar bastantes detalles, y al menos como dato general o como curiosidad estaría bien que lo checaran, que lo leyeran, pero definitivamente de pronto uno puede tener por ahí sus reservas, ¿no? Debido a lo que ya hemos platicado en otras ocasiones de que el libro de Yashar pudiera, pues ya con el tiempo haber sufrido muchos cambios o plumazos, o simplemente con las traducciones se pudo haber hecho por ahí alguna modificación que sí fuera importante. Entonces vamos a basarnos solamente en lo que tenemos en la escritura. Y bueno, vamos leyendo entonces Bereshit, capítulo 39, Génesis 39, del verso 1 en adelante. Vamos a leer. Dice: llevado pues Yosef a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Eterno estaba con Yosef, y fue un varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Fíjense cómo aquí la escritura nos va a empezar a decir que gracias a Yosef, el Eterno dio bendiciones al mismo Potifar, un hombre egipcio, un hombre que pues obviamente era parte de una cultura completamente pues ajena a la fe, completamente pagana, llena de misticismo, llena de tantas cosas, pero cómo el Eterno fue propicio, cómo el Eterno fue bueno en ese tiempo para bendecir a ese lugar, a ese hombre, solamente pues por Yosef. Y bueno, creo que se me pasó comentarles, la historia se desarrolla en el año 1729 antes de la era común, no sé si lo dije, pero bueno, lo repito. Bueno, vamos leyendo en el verso 3, dice: y vio su amo que el Eterno estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Eterno lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo Yosef gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y de aquí vemos cómo definitivamente el Eterno cumple con lo que vemos en la Escritura, que dice que para los que aman al Eterno todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? ¿No escucha? ¿Todas las demás sí escuchan? ¿Sí tienen buen audio? A ver, ¿os está cortando? ¿Sí? Ok, entonces nada más es por ahí mi suegra, a ver si sale y regresa para que pueda seguir escuchando. Quizás es su internet. Bien, entonces vemos cómo aquí Yosef goza de los beneficios de ser un hombre que se mantuvo recto delante del Eterno, en todo él siempre se mantuvo recto, aplicando pues no solamente lo que su padre le había enseñado, lo que se le había transmitido por sus padres, en cuanto a la fe en el Eterno, pero también como vemos aquí ya a Yosef dependiendo al 100% de la bendición, de la mano del Eterno. Y vemos aquí cómo entonces el Eterno lo bendice, le hace hallar gracia, y así Potifar entregó todo lo que tenía en poder de Yosef. Dice en el verso 5: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Eterno bendijo la casa del egipcio a causa de Yosef, y la bendición del Eterno estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Fíjense, no solamente en su hogar. Y dejó todo lo que tenía en mano de Yosef, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era Yosef de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en Yosef y dijo: duerme conmigo. En otros relatos podemos ver cómo aparentemente, y bueno, es obvio, porque vemos aquí, les digo, una narración resumida, pero vemos cómo ya había estado pasando tiempo. Y bastante tiempo, imagínense, para que la Escritura diga que también le dio bendición a Potifar en el campo, pues es porque entre las siembras, las cosechas, pues todo estaba saliendo bien, ¿verdad? Y ahí se estaba notando la mano del Eterno gracias o a través de la vida de Yosef. Entonces ya había pasado tiempo, y es obvio que esta mujer estaba constantemente acosando a Yosef.
constantemente mirándolo, constantemente codiciándolo. Hay un relato bastante, pues, curioso, chistoso en el libro de Yashar sobre todo este asunto, que pues no podemos decir que sea verdad, pero definitivamente esta mujer debió de haber hecho muchísimas cosas para poder llamar la atención de Yosef. Yosef, aparentemente aquí, pues vemos que de ninguna manera, ni en lo más mínimo, le responde a ninguna de sus insinuaciones, ¿verdad? Ni siquiera con una mirada, ni siquiera con sus palabras, y mucho menos accediendo a lo que ella quería. Y vemos aquí ese descaro de esta mujer. Duerme conmigo, o sea, así sin más ni más llega y ya completamente como una prostituta, como una ramera, se le abalanza y le dice, duerme conmigo. Dice en el verso 8, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Elohim? Hablando ella a Yosef cada día, fíjense, cada día estaba ahí insistiéndole, por favor, Yosef, por favor, Yosef. ¿Se pueden imaginar una mujer así? Fíjense, cuando hablamos de Java, platicamos que una de las razones por las cuales las mujeres hasta cierto punto, o al menos las mujeres que todavía conservamos la moral en este sentido, imagínense cómo muchas mujeres, ni siquiera sus propios maridos se atreven a insinuarles cuando desean estar con ellos, ¿verdad? Generalmente, pues las mujeres que incluso dependiendo también de la cultura, las tradiciones, el lugar donde crecieron, la familia, etcétera, muchas cosas, muchas veces una mujer ni siquiera se atreve a insinuársela a su propio marido. ¿Se pueden imaginar la mentalidad, la bajeza de esta mujer que todos los días le pedía a Yosef que se acostara con ella? Dice la escritura que Yosef era de hermoso semblante y de bella presencia o de bello parecer. Y obviamente estamos hablando de un hombre que al menos dentro de los conceptos de un hombre del Medio Oriente en esa época, pues era bastante sobresaliente su figura física de entre todos los demás egipcios, ¿no? Y pues imagínense, luego esta mujer lo ve y dice, este extranjero pues no está nada mal, ¿verdad? Bendiciones, Yeru, bienvenida, y bienvenidas las que se sigan añadiendo, muy buenas tardes. Y imagínense nada más qué tenía esta mujer en su mente y en su corazón para poner sus ojos en un hombre que no es su esposo. Y bueno, qué triste, porque esto es algo que hoy en día lo seguimos viendo, tanto en hombres como en mujeres, por supuesto, pero lo seguimos viendo y parece que cada vez a gran escala. ¿Cuántos años tendría Yosef? Alrededor de 18 años, Patti. Alrededor de 18 años aproximadamente tenía Yosef, o sea, estaba muy jovencito. Y bueno, hablando a estas alturas, seguramente ya tendría más, al menos unos 3 o 4 años más, porque vemos que este relato, como les digo, es resumido. Y pues aquí nos está dando así como que a grandes rasgos, pero ya había pasado tiempo desde que él llegó a Egipto, desde que fue comprado, desde que empezó a trabajar y desde que se empezó a ver la bendición del Eterno a través de Yosef. Entonces, podríamos hablar de un hombre o de un joven de entre máximo 25, 28 años, ¿sí? Entonces, imagínense nada más esta mujer, que pues obviamente ya era una mujer mayor, una mujer que al menos, y pareciera ser, por el relato que vemos aquí y por otros detalles, que pues era una mujer bella, que era una mujer hermosa. Entonces, imagínense, una mujer que aparentemente, pues, con sus encantos podría seducir a cualquiera, podría atraer a cualquiera, y que este jovencito, este muchachito, no accediera a su belleza y a sus insinuaciones, pues fue como un golpe en el orgullo de esta mujer, ¿verdad? Así es, imagínense cómo Yosef se mantuvo íntegro, y a esa edad, ¿verdad?
a esas edades que a veces, y hablando de jovencitos todavía más chicos, pues como ya tristemente en el sistema, en el mundo, pues es muy difícil que se mantengan con una integridad física, ¿no? Entonces, hay muchísimo que aprender a través de la vida de Yosef, muchísimo, y más, yo creo que para los jovencitos o las jovencitas solteros y solteras, ¿verdad? Entonces, Yosef es, como sabemos, un prototipo o una figura de ese hombre agraciado por el Eterno que se mantuvo íntegro, que no pecó y que finalmente después se le asoció incluso con el Mesías mismo, ¿no? Este hombre que trató de cumplir al 100% todo lo que recibía, todo lo que sabía que era bueno, y un hombre así es temeroso completamente del Eterno. Entonces dice que no le escuchaba y esta mujer cada día estaba insistiéndole. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar, pero yo de pronto cuando leía esto en la mañana, yo decía, es que ¿cómo puede ser posible que una mujer sea así? O sea, yo creo que eso como que déjenlo, no sé, para las novelas o una cosa así, ¿no? Pero realmente es difícil imaginarse a una mujer que sea capaz de acosar, exactamente, de acosar a un joven de esa forma, ¿no? ¿Y saben de quién me acordaba cuando estaba reflexionando en ella? De este hombre Amnón, cuando acosó a su hermana Tamar. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Cómo fue que también incluso dice que hasta se enfermó de amor. O sea, algo así ya enfermizo. Esta mujer, imagínense. En el libro de Yashar, dentro del relato curioso que les digo que hace, también habla de que definitivamente hasta se enfermó. O sea, ya estaba así, es según amor, ¿verdad? Según ellos. Pero más bien era un impulso carnal que no podían saciar. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a que, pues, tanto hombres, en el caso de esta mujer, como mujeres, en el caso de Amnón, cayeran redonditos a sus pies e hicieran completamente, pues, lo que ellos deseaban. Pero al darse cuenta, esta mujer, que Yosef no hace eso, o sea, fue algo así como que, es que no es posible, o sea, yo tengo que lograr que este jovencito, pues, venga conmigo, ¿no? Entonces, imagínense nada más, así es algo completamente lascivo y sí, con un instintivo así muy carnal, ¿no? Y bueno, terrible, terrible porque todo esto también nos habla de cómo nosotras, y pues obviamente todas, mujeres casadas o solteras, pero incluso sobre todo las mujeres casadas, cómo tenemos que ser muy cuidadosas en nuestra forma de tratar con los varones que no son nuestros esposos, ¿verdad? Esto es algo también que pues nos deja mucho reflexionando, porque imagínense nada más, a veces incluso cualquier cosita, cualquier detalle puede incluso hasta ser tomado a mal. Entonces, siempre tenemos que ser también muy cuidadosas con nuestro trato con los varones. Y pues así es, el recato no solamente en nuestra vestimenta, ¿verdad? Hemos platicado que pues no solamente se trata de eso, sino cómo nos comportamos, cómo tratamos a los demás, y pues también tener muchísimo cuidado con esto, porque imagínense nada más todo lo que una mujer puede ser capaz de hacer. Y obviamente sabemos que también los varones, ¿verdad? También los hombres pueden sentirse profundamente atraídos a una mujer que pues obviamente, aunque guarde recato muchas veces, ¿verdad? Porque imagínense, Yosef seguramente pues era un hombre que no procuraba estar llamando la atención, pero simplemente su sola presencia y su figura, que era completamente diferente a lo que estas mujeres estaban acostumbradas a ver en los hombres de Egipto, pues simplemente eso hizo que esta mujer se enfermara completamente de lascivia, ¿no? Entonces, bueno, también esto es un punto que hay que tomar a consideración y que nos invita a reflexionar aquí esta mujer con estas actitudes. Y bueno, vamos a seguir leyendo. En el verso 11 dice: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí.
y ella lo asió por su ropa, lo tomó así, de imprevisto, lo agarró, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. O sea, esta mujer de plano no se estaba dando por vencida. Dice en el verso 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, miren, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de Yosef hasta que vino su señor a su casa. Mentirosa, ¿verdad? Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de Yosef las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Esto va a ser muy importante porque la Escritura nos habla, y sobre todo en los Proverbios, nos habla de cómo las palabras de una mujer pueden causar estrago completamente en un hombre. Esto oyó, y dice, oyó las palabras que su mujer le hablaba y entonces encendió su furor. Esto es algo que mucho ojo, mucho cuidado, porque a veces nosotras, y bueno, obviamente nada que ver con el caso de esta persona, pero muchas veces nosotras, con tal de transmitir algo, conseguir algo, pudiésemos decir algunas palabras o pudiésemos hacer las cosas de una forma incorrecta, provocando en nuestros esposos ira, furor, o provocando cualquier otro sentimiento o cualquier otra emoción que provoque pues que el varón tome decisiones incorrectas, ¿no? Entonces, sí, parece que preparó todo, ¿verdad? Bueno, según el libro de Yashar, hubo por ahí una fiesta, pues del lugar, porque celebraban la abundancia del agua y bueno, por ahí se reunieron todos a regocijarse y entonces ella así como que, ay, estoy indispuesta, yo no puedo ir, y pues como Yosef obviamente no celebraba a los dioses, pues también se quedó, entonces ahí ella quiso aprovecharse. Bienvenida María Cristina, buenas tardes. Entonces, pues vean cómo las palabras de esta mujer provocaron tanto desastre, y no solo por Yosef mismo, porque pues finalmente el Eterno todo lo usó para bien, porque si no hubiera llegado a la cárcel, no hubiera conocido al copero, y el copero no hubiera hablado de él ante Faraón, y Faraón no lo hubiera puesto como gobernador de todo Egipto, ¿sí? Entonces, esto es algo que finalmente el Eterno permitió desde que permitió que fuera vendido, ¿no? Sin embargo, imagínense la decadencia, la tristeza, la vergüenza para el esposo de esta mujer, ¿verdad? Para Potifar. A ver, nos ponen por acá Proverbios 6:26, por causa de una ramera, uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. Así es. Y sí, bastante apropiado con la vida de esta persona, ¿no? Entonces, pues, imagínense nada más cómo esta mujer lastimó a su esposo, cómo la lastimó, cómo finalmente ella no le importó eso, con tal de satisfacerse un solo momento. Ay, a ver, aquí hay un sonido raro, permítanme tantito. De pronto las bocinas empezaron a hacer mucho ruido. Bueno, entonces, una pena, ¿no? Para Potifar, el haber tenido una mujer así, que finalmente pues es una mujer que vamos a ver más adelantito, que es una mujer bastante, que al final de cuentas era bastante apropiada para él en el sentido de su forma de ser, del mismo Potifar, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, tal vez era su costumbre adulterar, pues aparentemente
O sea, para que con esa facilidad llegara de pronto con Yosef y le dijera duerme conmigo, es porque le gustaba por ahí andar viendo a los otros, ¿cómo se llaman? Siervos o esclavos, ¿no? De la casa. Y pues quién sabe, seguramente no era la primera vez que hacía esto. Entonces, precisamente eso nos puede hablar de su ira, de cómo se enojó tanto de que este hombre pues no accediera a sus peticiones, ¿verdad? Bien, y vemos en el verso 22, no, perdón, en el 21, no es cierto, en el 20, vamos a leer el 20. Déjenme moverle por aquí. Ok, vamos a leer desde el verso 20, continuamos. Y tomó su amo a Yosef y lo puso en la cárcel donde estaban donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero el Eterno estaba con Yosef y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de Yosef el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de Yosef, porque el Eterno estaba con Yosef y lo que él hacía, el Eterno lo prosperaba. El nombre, como les dije, el nombre de la esposa de Potifar, y bueno, para las que acaban de entrar, las que siguen añadiéndose, no se menciona en la escritura. En el libro de Yashar aparece que era Selijá o Selicá, pero bueno, aquí en la escritura no tenemos la referencia, así que pues bueno, simplemente es la esposa de Potifar, la adúltera esposa de Potifar, ¿verdad? Y bueno, esta mujer era obviamente de prominencia dentro de los sirvientes de Faraón, era esposa de un hombre de autoridad, entonces esto la convertía en una mujer prominente, en una mujer de la alta, ¿no? En la época. Y vamos a ver de qué trabajaba su esposo, qué hacía su esposo, porque esto nos va a ayudar a conocer un poquito cómo sería la personalidad de esta mujer. Vemos en la escritura que dice que el cargo de Potifar era oficial, ¿sí? Era un oficial. Y bueno, en hebreo, la palabra que se usa en la traducción hebrea es saris, ¿ok? Que bueno, tristemente no salió aquí en hebreo, en la pantalla, no sé por qué no se copian bien. Pero bueno, saris significa tres cosas principalmente, significa eunuco, oficial o ministro de Estado, ¿sí? Y esta es una posición que, debido a la confianza hacia personas con un rango como el de Potifar, muchas veces se hacían cargo incluso de las mujeres de Faraón, ¿sí? O sea que saris también, como dice aquí, significa eunuco, aunque los deberes propiamente de los eunucos eran diferentes. La escritura dice que Potifar era capitán de la guardia de Faraón. Esto quiere decir que era un señor o un líder, cabeza de un grupo de personas que servían al Faraón, y específicamente estamos hablando de los guerreros. En hebreo el cargo de Potifar es Sar Habatahim, ¿sí? Que bueno, tampoco salió bien aquí completo en la pantalla, pero es Sar Hatabahim, ¿sí? Y la palabra tabaj es importante porque la palabra tabaj significa matar, actuar como verdugo, masacrar o degollar animales y hombres. Eso es lo que significa la palabra tabaj. ¿Se pueden imaginar cómo era Potifar? ¿Cómo sabemos que son los hombres guerreros, los hombres de la guerra? ¿Se acuerdan de los valientes de David? ¿O se acuerdan de David mismo? ¿O simplemente cuando vemos las series o los documentales sobre los romanos, por ejemplo? ¿Cómo son? Son hombres bastante rudos, son hombres sangrientos, son hombres que no les importa quitarle la vida a alguien, así es, sanguinarios. Y esto, imagínense, nos habla muchísimo porque un tipo de hombre así, obviamente,
no se iba a buscar a cualquier esposa, ¿no? No iba a casarse con cualquier tipo de mujer. Un hombre como Potifar no podía estar con una mujer así toda tierna, delicada, sensible, débil, ¿no? Imagínense, generalmente pues se fijaban o incluso en ellos mismos se fijaban mujeres que también pues no tenían escrúpulos, no tenían ningún sentido de misericordia. Les gustaban los tipos de hombres como Potifar. Entonces, una mujer, esposa de Potifar, pues imagínense, sería una mujer completamente fría, ¿no? Una mujer de sangre fría, pues para poder aceptar el trabajo de su esposo. Obviamente, estamos hablando aquí de mujeres pues ajenas a la fe, mujeres sin el temor del Eterno. Quizás no podríamos decir lo mismo de las mujeres en el caso, por ejemplo, de las mujeres hebreas o mujeres israelitas que se casaban con los hombres que eran también del ejército del pueblo de Israel en aquellas épocas. Pero definitivamente aquí, y por los antecedentes de esta mujer, esposa de Potifar, pues vemos que era una mujer muy de sangre fría, una mujer que no le importaba que su esposo matara a quien fuera, ¿no? Y lo podemos confirmar porque al ver que Yosef no es seducido por ella, que no es atraído a sus encantos, después de haberle insistido tanto cada día, duerme conmigo, y no lo hacía, opta por mentir y no le interesa. Opta por mentir diciendo que intentó violarla y ahí se hizo toda una historia, ¿verdad? Es que yo estaba sola y de pronto él llegó y se me insinuó, pero yo no quise y yo grité, pero lo agarré. Bueno, yo no sé en qué momento quiso agarrarlo o correr o qué quiso hacer, ¿verdad? Ahí la historia le salió un poquito mal, pero ahí se inventó una historia. Así es, se obsesionó completamente en Yosef, ¿verdad? Se obsesionó por Yosef. Ella sabía, al decir todo esto, imagínense primero la vergüenza de que no se salió con la suya, y incluso si ustedes leen el libro de Yashar, esto es interesante porque pareciera que ella preparó todo el escenario, ¿no? Ella preparó, ok, denme un momento, creo que se está yendo el internet por aquí. Ok, gracias, ya estamos otra vez. Bueno, entonces, esta mujer, dice el libro de Yashar, que preparó todo el escenario, que incluso se perfumó, se puso ropas elegantes, piedras preciosas de tocados, se perfumó ella, perfumó todos los lugares en donde pasaba Yosef. ¿Para qué? Pues para como que ir preparando los instintos masculinos de Yosef. Pero ¿qué pasa? Pues no se puede salir con la suya, ni con todo el show que se quería aventar, ¿verdad? Entonces, así es, incitarlo. Entonces, en el momento en el que Yosef decide huir completamente, correr del pecado, alejarse de esta mujer, la vergüenza que debió de haber sentido en ese momento debió de haber sido grandísima. O sea, imagínense su ego, su orgullo de mujer que nadie se le puede resistir, y este chavito se le va así sin más ni más, se le va corriendo, ¿no? Así es, toda frustrada. Ella sabía, fíjense, primero que alguien se iba a enterar de alguna manera, por las ropas rasgadas de Yosef, o por el olor de la casa, o sea, ¿qué pasó aquí, no? Ella tuvo que echarse esta historia de mentira para poder librarse ella, porque según las costumbres egipcias, dependiendo de los rangos, dependiendo de incluso de las ciudades o de los lugares en Egipto, no en todos los lugares se aplicaban las mismas leyes en cuanto al adulterio. En algunos lugares las mujeres se les cortaba la nariz por adúlteras. De hecho, eso es algo que hoy en día se sigue haciendo en algunas culturas. Pero imagínense, bueno, aquí en este caso no desconozco realmente qué tipo de leyes aplicaban ellos, algo investigué, pero según algunos sí les cortaban la nariz a la mujer y azotaban al hombre, les daban 1000 azotes, eso sí es algo que sí era general,
a los hombres les daban 1000 azotes por adúlteros, y algunas mujeres, dependiendo el rango y dependiendo la ciudad, se les dejaba así o se les cortaba la nariz, ¿no? Entonces, una de dos, o esta mujer tenía miedo de que le cortaran la nariz, o simplemente a lo mejor en ese lugar, en ese momento, o en donde ella estaba, no aplicaban este tipo de leyes, y menos para mujeres de este tipo de cargos, porque también dentro de lo que se sabe de esa cultura egipcia, se sabe que también el adulterio era algo así como muy común, ¿no? Era algo muy común, era algo que sí se practicaba de alguna u otra forma, y que incluso no se casaban, o sea, no había una ceremonia de bodas propiamente, sino que simplemente se juntaban a vivir y ya nada más. Eso era como contado de matrimonio, y en cualquier momento tanto el hombre o la mujer podían pedir el divorcio, ¿no? Entonces, no sabemos aquí cuál hubiera sido o cuál sería la consecuencia para la esposa de Yosef. Sin embargo, pues obviamente la vergüenza pues era algo que ya le pesaba de entrada, ¿no? Y obviamente el cargo que tenía con su esposo pues no quería perderlo, no quería perder ese estatus. Entonces tuvo que inventarse toda esta historia para entonces poder salvarse el pellejo, como dicen. Dice, 1000 y luego se morían porque aguantan. Sí, por supuesto. Y bueno, eso es un dato, a lo mejor no, y estaría difícil a lo mejor estar contando los 1000 azotes. Ahora, según lo que yo estuve viendo en algunos blogs en donde se cuenta de la historia egipcia, los tomaban y los azotaban por tiempos, ¿no? Bueno, según el libro de Yashar sí, pero obviamente aquí en la escritura no lo dice, y seguramente no. Yo saben por qué creo que no, porque toda esta historia estaba tan falsa, es decir, de alguna manera se nota la mentira en esta mujer, y también porque el respaldo del Eterno estaba con él, estaba en él. Seguramente por eso simplemente lo metieron a la cárcel. Ahora, como les digo, según las costumbres y según el libro de Yashar, sí fue azotado. Obviamente no dice así cuántos, pero sí, según sí fue azotado de entrada, así nada más, ¿no? Hasta que se investigó el caso y ya se determinó que no fue culpable y se dejó en la cárcel. Pero finalmente, el libro de Yashar dice que investigaron, así es, y ya después fue que se determinó que se quedara en la cárcel donde estaban los del rey, ¿no? Entonces, pues imagínense nada más toda esta historia que ella se tuvo que inventar para salvarse ella, y no le importó lo que pasaría con Yosef, no le importó, solo quiso vengarse por haber quedado en vergüenza. Solamente quería que Yosef tuviera su merecido en su concepto por no haber accedido a su petición. Porque imagínense, una mujer de la alta sociedad en ese tiempo quedó como la más vulgar de las mujeres. Entonces, pues bueno, la esposa de Potifar se caracteriza justamente por haber tenido un espíritu de lascivia. Era una mujer completamente carnal. Yosef era un joven apuesto, dice la escritura que era un joven apuesto, pero aún así, o sea, aunque Yosef pudiera haber tenido un buen parecer, que hubiera sido un hombre guapo como se le llama en la actualidad, aún así una mujer que se mantiene recta, no solamente pues delante del Eterno, que eso es algo ya implícito en nosotras como mujeres creyentes, sino incluso delante de su esposo, ¿verdad? Por su esposo, porque hoy en día, y bueno, en nuestra actualidad y en el mundo en el que vivimos, pues obviamente hay hombres de todo tipo, pero cuando una mujer tiene en su corazón y en su mente, pues primero que nada el temor del Eterno, porque yo creo que eso es algo que es lo primero que a nosotras como mujeres, hablando en este momento, por supuesto también en los varones, pero hablando entre nosotras como mujeres, el temor del Eterno es justamente lo que nos hace mantenernos en integridad, primeramente, ¿verdad? Primeramente el temor de que si yo falto al Eterno, que si yo le falto el respeto primero al Eterno, pues yo sé que puedo tener una consecuencia en mi vida.
y de mi familia, ¿no? Ahora, obviamente aunado a eso tenemos el temor y la reverencia de faltarle el respeto a nuestro esposo. Faltarle el respeto a nuestro esposo que pues es un hombre que nos ama, es un hombre que confía en nosotros, es un hombre que finalmente pues nos da todo lo que necesitamos o es un medio de bendición para nuestras vidas. Es algo así como dicen por acá en México, morder la mano que te da de comer, ¿no? O sea, es tu esposo y no solamente porque te suple, no solamente porque te da lo que necesitas, sino porque es un hombre que te ama, es un hombre que te eligió y es el hombre que tú elegiste. Entonces, aún en este tiempo, nosotras pues tenemos que mantenernos con esta actitud de respeto primeramente al Eterno y obviamente también al mismo tiempo a nuestros esposos, que en donde andemos nos podemos encontrar con cualquier tipo de varones, pero esto no tiene que ser una ocasión para que la mujer ponga en sus ojos en un hombre que no es su marido. Y yo sé que sobre todo las que estamos casadas hemos experimentado esto. El momento en el que nosotras nos casamos porque amamos a nuestro esposo, estamos con él porque nosotras deseamos estar con él, él desea estar con nosotros. Esto es como que algo automático, esto es algo que simplemente hace que no puedas poner tus ojos en alguien más, por sea como sea, de donde sea y lo que quieran, pero este amor y este respeto hacia el esposo simplemente hace que no puedas ver con ojos de agrado a nadie más. A lo mejor, tanto los hombres como las mujeres pueden reconocer que una persona, por X razón o circunstancia, tenga, no sé, una bonita presencia, ¿no? O un físico que pudiéramos decir, según nuestros conceptos, pues no está feo o no está fea. Pero esto es muy diferente a decir que esta persona me gusta, me atrae y pues caer en lo que cayó esta mujer, ¿no? Entonces, tristemente, dentro de nuestras culturas y más en nuestras culturas occidentales, pues es algo que se ve mucho, el adulterio. El adulterio en los hombres, el adulterio en las mujeres, y según las estadísticas, el adulterio de las mujeres está en aumento en comparación hace décadas con el de los varones. Entonces, nosotras como mujeres sabemos, y sobre todo mujeres creyentes, sabemos que nuestro temor al Eterno y nuestro amor y respeto a nuestro esposo, pues nos impiden caer en este tipo de acciones y también en el caso de los varones, ¿verdad? Pero a final de cuentas, aquí la Escritura dice que Yosef era un hombre muy apuesto, un hombre, como decimos acá en la actualidad, muy guapo, ¿no? Pero el problema estaba en el corazón de esta mujer. El problema no era que Yosef fuera apuesto, porque hasta pareciera que se quejó, pero pues es que este esclavo que tú nos trajiste, ¿no? Pero al final de cuentas el problema no era que Yosef tuviera una bonita apariencia, sino que el problema era justamente el corazón de esta mujer que estaba lleno de lascivia. Y bueno, por acá nos pone en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Así es, y justamente, y más, hablando del adulterio, porque sabemos que el hombre, el varón o la mujer, pues ya está unida a su pareja, a su esposo, que son un solo cuerpo, ¿no? Por eso dice, peca contra su propio cuerpo. Colosenses 3:5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Así es. También nos ponen por acá, Salmo 105:18, sujetaron sus pies con grilletes y un collar de hierro le pusieron al cuello. Así dice este salmo. Muy bien. Y bueno, dicen también por acá, mejor no opinamos sobre la belleza varonil porque no me gusta que mi esposo diga así de otras mujeres. Sí, por supuesto. Y esto es algo, por eso les digo, esto es algo que está, yo creo que dentro del corazón de las personas, ¿no? Y esto es algo que finalmente, y obviamente sí, como bien dice Sonia, es algo que tenemos que cuidar y que obviamente nuestros esposos tienen que cuidar hacia nosotras, porque por supuesto que el hecho de que yo como mujer casada expresara delante de mi esposo algo sobre otro varón,
pues de entrada yo creo que sería completamente incómodo para mí y para mi esposo. Igual, si yo viera que mi esposo se expresa sobre otra persona frente a mí, por supuesto que sí, ¿no? Pero lo que iba es a lo que está en el corazón, a lo que está en nuestros corazones y en el corazón de la otra persona. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que Yosef, por el hecho de que diga la escritura de que era sumamente hermosa su apariencia, esto no quisiera decir que una mujer ya estaría condenada a fijarse en Yosef solo porque es guapo, ¿no? O sea, no. Y si así la escritura lo está marcando, porque hace bastante énfasis, por ejemplo, en David, de David también se habla que era un hombre de una hermosa apariencia, ¿no? Y tenemos así varios testimonios. Sin embargo, el hecho de que opinemos sobre la belleza de otra persona en el sentido que ustedes quieran o en la situación más bien que ustedes quieran o que estemos hablando, no quiere decir esto que ya estamos condenados a que porque ese hombre es guapo, ya tiene la mujer, cualquiera mujer que caer redondita, ¿no? Como en el caso de esta mujer. No, estamos hablando de que esta mujer tenía un problema en su corazón. Y esta mujer obviamente, pues al ser una mujer pagana, pues no tenía ese temor del Eterno, no tenía ese temor del respeto y pues evidentemente tampoco tenía amor, ¿verdad?, hacia su esposo, porque una mujer que teme al Eterno y que ama a su marido, pues obviamente no podría opinar, ay, ese hombre está guapísimo, ¿verdad que no? Sino que simplemente se mantiene en integridad. Es más, fíjense, en el libro de Yashar dice que Yosef ni siquiera miraba a esta mujer, que efectivamente era una mujer hermosa, pero dice que Yosef siempre mantenía sus ojos al suelo. Y yo no sé cuántas de ustedes a lo mejor lo han visto, pero es justamente lo que todas, y para mí es un claro ejemplo de lo que toda mujer y sobre todo mujeres casadas debemos de hacer. No importa que si el hombre está feo, está guapo, como sea, o sea, simplemente en estas situaciones, lo mejor, lo más apropiado, desviar la mirada. Fíjense, cuando estábamos en el cristianismo, yo recuerdo que escuché a un pastor y esto que dijo se me hizo bastante interesante y pues es de las cosas que de pronto uno retiene, porque decía que un hombre podía mirar a una mujer una sola vez, una mujer que no fuera su esposa una sola vez, siempre y cuando fuera accidentalmente, ¿no? Pero volverla a mirar, o sea, ya más de una vez, ya 2 veces, ya es adulterio, ya no. ¿Por qué? Porque obviamente el hombre o la mujer en la calle ve a veces un montón de cosas. Y más típico y más común es una mujer en la calle que se viste de una manera inapropiada, ¿verdad? Y que a veces hasta uno como mujer se siente incómoda de verlas, ¿no? O se incomoda porque dices, oye, así como que, ay, quieres taparle los ojos a los hijos, al esposo y vámonos por otro lado. O sea, es incómodo, ¿no? Que las mujeres no tengan esta prudencia en la calle. Y muchas veces si uno accidentalmente, porque estás caminando y estás mirando hacia un lugar y no sabes lo que va a haber más adelante y de pronto ves a una mujer así, obviamente eso mismo también les pasa a los varones. Y esto no quiere decir que ya en ese momento ya la codició, ¿no? El problema sería que ese hombre dejara sus ojos en esa mujer. Y hablando también de nosotras como mujeres, hablando también de nosotras como mujeres. Que si vamos en la calle y vemos cualquier tipo de situación de esas incómodas, lo malo sería dejar nuestros ojos fijos en un hombre. O como fuera la situación que fuera, una situación inmoral, que si porque están los homosexuales, o sea, cualquier cosa, para mi punto de vista, lo malo sería dejar nuestra mirada o bien volver a voltear, ¿no? O sea, porque esto es típico, ¿verdad? Los hombres hasta, no sé, de pronto en los anuncios de televisión hasta lo ponen así. El chavito va caminando, ve a la jovencita así toda con sus ropitas, voltea, la ve despistadamente, pero inmediatamente otra vez, ¿qué hace? Voltea la mirada.
Entonces, ahí volvemos al mismo punto, el problema del corazón. El problema del corazón, pues de un hombre, o en este caso de una mujer, que no tiene ese respeto, primeramente hacia el Todopoderoso, ese temor al Eterno, y pues como consecuencia no tiene tampoco respeto hacia su esposo o hacia su esposa. Dice por acá, la mujer virtuosa, dice Proverbios 31:12, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Así es, cosa que no hizo esta mujer con su esposo. María Cristina nos pone Efesios 5:22 al 26, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así es. Dicen por acá, lo peorcito es que en las cajas para pagar de los supers están como revistas en fotos. ¡Wow! Sí, bueno, a veces sí ponen cosas inadecuadas, ¿verdad? Y pues bueno, tratar de muchas veces buscar las maneras de evadir esas situaciones, y sobre todo también porque nuestros esposos, por supuesto, pues que buscan o saben, ¿no?, que deben de desviar su mirada, y pues por ellos ni nos preocupamos. El problema a veces es cuando traemos a los niños, a los chiquitos o a los jovencitos, a los adolescentes. Ahí es cuando, híjole, cómo duele que tanto cuidamos pues esos asuntos de la moralidad de nuestros hijos, y que de buenas a primeras estás en la calle y de pronto ya y ves cosas. O sea, es bien triste esto, ¿no? Por eso muchas veces uno ya ni quiere salir, o sea, ya mejor estar en casita con la familia porque no sabes con lo que te vas a encontrar. Y es justamente eso en donde mis hijas cuidan a sus hermanos, dice Claudia. Sí, por supuesto. Y pues es justamente ahí, en esas situaciones en las que se nota la espiritualidad de una persona, ¿no? En donde se nota ese temor al Eterno, en que si las mujeres, por ejemplo, luego son muy dadas a estar platicando de hombres, o los hombres muy dados a platicar de mujeres, o sea, esto luego denota lo que hay en el corazón de la persona. Y bueno, aquí vemos que el corazón de esta mujer estaba completamente lleno de inmoralidad, completamente. Bien, ¿dónde nos quedamos? Bueno, vamos a seguir adelante. Esta mujer, vemos que entonces se caracterizó por su espíritu de lascivia. Esta mujer que, como dice por acá, que nos pusieron en Efesios, que no se sujetó a su marido. Y que no solamente, fíjense, esta mujer ya pecó, esta mujer pecó, aunque no se unió a Yosef porque él decidió apartarse del pecado, huir del pecado, salir corriendo del pecado. Aunque él no pecó, esta mujer sí pecó. ¿Por qué? Porque dice Yeshua que con el hecho de codiciar en su corazón ya es adulterio. Ya en el corazón, desde el corazón ya se comete adulterio. Y esto, como vemos, es obra de la carne y es un acto abominable, completamente abominable, asqueroso delante del Eterno. Por eso es que todos estos detalles tenemos que ser bien cuidadosas, y siempre el Eterno es bueno y nos va dando instrucción, nos va dando las formas, nos va ayudando para irnos apartando, para irnos manteniendo al margen, pues de estas cosas que el mundo no cuida, ¿no? Y bueno, por acá tengo el texto, Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahora, ¿qué es lascivia? Porque obviamente vemos adulterio, vemos fornicación, vemos lascivia, y pues pareciera que tiene que ver con lo mismo, pero vamos a tratar de entender estas tres palabras que las vemos unidas en una sola persona, y esta es la esposa de Potifar. Dice por acá, nos ponen el texto de Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Tal cual, así lo dijo Yeshua, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lascivia? ¿Qué es lascivia? Lascivia es libertinaje sexual, a veces incluidos otros vicios, dice en el diccionario. Dice lascivia, libertinaje, disolución nefanda. ¿Qué es nefando?
¿Qué es nefando? Nefando es algo de lo cual no se puede hablar de ello sin repugnancia u horror. Imagínense. En este caso, el adulterio, la fornicación y todos los pecados sexuales son nefandos, es decir, pecados repugnantes delante del Eterno y por supuesto también pues delante de los hombres. Ahora vamos a ver esta otra palabra que es naaf, que es la palabra que se usa en hebreo como adulterio, ¿sí? Que se traduce en español como adulterio. Esta palabra naaf significa o viene, más bien naaf, viene de la palabra saná, ¿ok? Esto sí salió por aquí en la pantalla. Saná, que también tiene que ver con la fornicación y significa, dice por acá, muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado. Seguramente la mujer de Potifar pues era una egipcia hermosa, una egipcia incluso atractiva. ¿Por qué? Pues porque era una mujer que no tenía para nada recato, una mujer que pretendía cautivar con su belleza, que esto la había hecho una mujer seductora y desenfrenada completamente. También esta palabra saná, de la cual se deriva la palabra naaf, que es adulterio, significa también, dice el diccionario, cometer adulterio por lo general de la mujer y menos a menudo, de simple fornicación, rara vez de embelezo involuntario. O sea, realmente cuando estamos hablando de esto es porque es de algo de manera completamente intencional. O sea que esta mujer estaba verdaderamente con toda la intención de adulterar, con toda la intención de engañar, con toda la intención de faltarle el respeto a su esposo. Y bueno, siendo una mujer ajena a la fe, por supuesto que podríamos no tener nada de extrañez de sus actitudes, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no vamos a ver en Asenat. Asenat, otra mujer egipcia, la esposa de Yosef, que vamos a ver que fue una mujer que se mantuvo recta delante del Eterno, delante de su esposo también. Ella la vamos a examinar la próxima clase. Entonces, figurativamente, bueno, sabemos que la fornicación tiene que ver con cometer la idolatría. Entonces, saná significa adulterar, apartar, cesar, cometer fornicación, dejar fornicación, fornicar, fornicario, infiel, ir, prostituta o prostituir y ramera. Ok, nos ponen por acá. Primera de Timoteo, asimismo, que las mujeres se te avíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Así es, como lo hizo esta mujer, ¿verdad? Esta mujer sí hizo uso de toda su astucia, creyó que podía hacer uso de su astucia, pero no le salió. Entonces, bueno, como vemos por aquí, una mujer adúltera o fornicaria también es considerada una ramera o prostituta. Adulterar, fíjense, así es, por causa de los ángeles también nos pone el texto. Vemos en la escritura estas dos palabras. Vemos prostituir o prostituta y vemos ramera. Vemos adulterio y vemos fornicación. ¿Qué es adulterar? Adulterar es más propiamente tener relaciones sexuales con otro hombre que no es el esposo, es decir, una mujer casada que tiene relaciones sexuales con otro hombre, y ya vimos que no solamente esta unión física es adulterio, sino también la codicia en el corazón, también es contado como adulterio, o viceversa, hablando de los hombres que codician o que tienen relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa. Esto es adulterar, adulterar es mezclar dos cosas. Y pues obviamente sabemos que el Eterno creó a una mujer para un varón y no se permite en este sentido el adulterio, que ya se sabe completamente de los lineamientos de, como dijo Yeshua, en el principio el Eterno creó varón y hembra, punto, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos también esta otra palabra que es fornicar, y esto es tener relaciones fuera del matrimonio. Esto es tener relaciones fuera del matrimonio.
Pero para ambos actos, una mujer que hace estas cosas, o por supuesto también hablando de un varón, son considerados como, o en el caso de la mujer, como prostituta y ramera. Ahora, también vi necesario definir qué es prostituta y qué es una ramera, o sea, cómo se entiende una prostituta o cómo se entiende una ramera. Pareciera que es lo mismo, pero tienen un poco de diferencia. Como prostituta vemos a una persona que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero, ¿verdad? Como ramera tenemos a una mujer cuyo oficio o cuya costumbre, podríamos decirlo así, su costumbre, es tener relación carnal con otros hombres, con los hombres. Entonces, aquí es donde vemos esta diferencia entre los dos significados, porque una prostituta se especifica que es una persona que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero, ¿sí? Pero en el caso de una ramera, se puede entender más que lo que hace lo hace por placer, por deseo carnal, o como dice el diccionario, por oficio, ya sea voluntario o involuntario, pero no precisamente hay dinero de por medio, pueden haber otros intereses. Entonces, en esta clasificación es en donde podemos encajar a la esposa de Potifar, porque su comportamiento fue justamente como el de una mujer ramera. Yosef, por su parte, pues siempre se mantuvo fiel ante el Eterno, nunca faltó, nunca quiso ni por así ni siquiera voltear a verle y codiciarle en su corazón, o sea, ni siquiera eso. Tuvo temor de quebrantar ese pacto que tenía con el Eterno desde sus antepasados. Tuvo temor de las consecuencias, porque imagínense, el Eterno le estaba dando tanta bendición, el Eterno estaba siendo tan propicio con él, que un pequeño error, un detalle como este, pudo haber echado a perder todo. Y no solamente por echar a perder toda la historia que el Eterno estaba permitiendo que se desarrollara en la vida de Yosef para lo que venía más adelante, sino que al final de cuentas, pues se hubiera quebrantado esa relación que Yosef tenía con el Eterno, pues tan justa, ¿no? Por eso a Yosef se le conoce como Yosef el justo, porque en el relato de Génesis acerca de la esposa de Potifar, nunca vemos que se mencione algún error o algún pecado. Y bueno, en general, en todo lo que se habla de Yosef, no vemos algún pecado que haya cometido este hombre. Y por eso es que dentro de la tradición y hoy propiamente con lo que nosotros entendemos con respecto al Mesías, pues Yosef ha pasado a ser como esa sombra del Mesías Yeshua, ¿no? Como un hombre justo, sin pecado y completamente fiel al Eterno. Y bueno, aparte de esta, pues, bajeza de haber cometido adulterio en su corazón y de haber querido hacer que un justo pecara, imagínense qué grande condenación para una persona que haga pecar a un hombre justo o a una persona justa. Qué grande condenación. Incluso Yeshua lo mencionó de alguna forma cuando dijo, hay de aquellos que hagan caer a uno de los más pequeñitos, ¿se acuerdan? Hay de aquellos, porque realmente es algo delante del Eterno abominable cuando alguien se aprovecha o cuando alguien hace que un justo peque o cuando alguien incita al pecado o cuando alguien simplemente abusa de algún cargo, de alguna posición o de lo que sea en contra de alguien que se puede considerar pues más débil, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa hizo esta mujer, además de haber pecado de esa manera? Aparte de todo, ella mintió y difamó a Yosef, ¿verdad? Ok, aquí nos tienen el texto, es Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Imagínense cuánta condenación para alguien que hace caer a un justo, ¿verdad? O a alguien que el Eterno tiene favor. Entonces, imagínense ya de por sí con todo lo que estaba haciendo o con lo que estaba pretendiendo hacer esta mujer, la condenación a su vida. Y no solamente a ella, porque vemos que también afectó a su esposo. Pero ¿qué otra cosa hizo? Difamó a Yosef, dio un falso testimonio.
cometió una calumnia, es decir, que acusó falsamente a Yosef de una manera completamente maliciosa para causarle daño por no haber accedido a sus deseos carnales de acostarse con ella. Con esto, además de haber enviado a la cárcel a Yosef, provocó a su marido Potifar encenderse en ira, lo que les comentaba al principio cuando estábamos leyendo el relato. Fíjense, aquí ya encontramos una, pues la lascivia de esta mujer. 2, la intención de hacer pecar a un hombre justo. 3, vemos aquí el haber calumniado, el haber dado un falso testimonio contra Yosef. Y 4, haber provocado que su esposo se encendiera en ira por un capricho de lascivia. Entonces, sobre sus actitudes hay algunos proverbios, hay varios proverbios, de hecho, nomás que no les quise poner así como muchos aquí para que no, a lo mejor no los alargáramos tanto, pero puse los más significativos de todo lo que vemos en esta mujer, porque estos proverbios nos ayudan a reflexionar sobre lo que esta mujer hizo para que también nosotras seamos muy cuidadosas en nuestras propias vidas, en nuestro matrimonio. Vemos Proverbios 10:18, Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio, justamente lo que hizo contra Yosef. Y fíjense, también dice Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación al Eterno, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y aquí vemos, por un lado, cómo esta mujer fue de abominación para el Eterno, y por otro lado, cómo el Eterno tuvo contentamiento en Yosef. Y es algo que vemos, el Eterno tuvo abominación contra esta mujer, por supuesto, aunque no era parte de su pueblo, pero finalmente, pues fue una mujer que quiso hacer pecar a un hombre de su pueblo. Pero vemos en Asenat, por ejemplo, y lo vamos a analizar, que ella fue aceptada a lo que el Eterno estaba determinando para la historia del pueblo de Israel, y seguramente también ella, junto con su esposo, pues alcanzó a hallar gracia delante del Eterno, ¿no? Entonces, la esposa de Potifar, vemos cómo se llenó de vergüenza, ¿verdad? Cómo se llenó de vergüenza por todo lo que no pudo hacer con Yosef, porque no accedió a las insinuaciones, a pesar de que seguramente, como dijimos, pues era una mujer sumamente hermosa, y esto la llenó de odio para quererse vengar de Yosef. Entonces, vemos muchísimas malas actitudes en la vida de esta mujer, pero esto también es algo que, aunque nosotras no nos encontremos en algún momento en una situación como esta, también debemos de aprender de esto. ¿Por qué? Porque a veces cualquier cosa que no nos gusta, cualquier cosa que no salió como nosotros quisimos, les repito, aunque no sea una situación como la que estamos viendo aquí en este relato, pero tenemos que ser muy cuidadosas de guardar nuestro corazón de la venganza, porque con la venganza y con esto que nosotros dejamos germinar en nuestro corazón de rencor, de odio, de revanchismo, podemos envenenar a nuestra familia, podemos envenenar sobre todo pues a nuestros esposos, a nuestros hijos. Entonces, esto también es un punto que debemos de analizar, de nosotras no caer en estas actitudes. Ok, dicen por acá, en Génesis 39:1 dice que Potifar compró a Yosef de mano de los ismaelitas. En el capítulo 37:28 dice que pasaron los mercaderes madianitas, lo vendieron a los ismaelitas. Esto quiere decir que los hermanos de José no lo vendieron, es decir, pensaron venderlo pero no alcanzaron a hacerlo. Bueno, en el relato dice que sí, yo siempre creí que sus hermanos lo habían vendido. En el relato sí dice que recibieron pago por 20 piezas de plata, ¿no? Si no mal recuerdo, sí fueron igual que Yeshua, ¿verdad? 20 piezas. Y también en el relato dice que fue Judas al que se le ocurrió la idea para no matarlo, ¿se acuerdan? Que lo vimos incluso un poco cuando hablamos de Tamar. Entonces sería volver al relato
y analizarlo bien. ¿Quién preguntó? Nina, porque sí hay algunos detalles por ahí también, ¿sí? Incluso, fíjense, en el libro de Yashar, en esta parte, al menos en esta parte, es algo interesante porque parece que extiende un poquito lo que es la forma en cómo Yosef fue vendido. Hay un relato, les digo, en esta parte, hay muchas cosas con las que yo les he comentado que no estoy de acuerdo con el libro de Yashar, por algunos relatos que se me hacen fuera de lugar con respecto a lo que tenemos en la escritura, pero en esta parte hay la narración que se hace ahí, pareciera que lo amplía, Nina. En el libro de Yashar está interesante porque justamente habla de estas dos etapas en donde aparentemente fue vendido Yosef. Y bueno, entonces, pues con respecto a la esposa de Potifar, hemos concluido. Realmente, pues obviamente no hay mucho a detalle que hablar de ella, puesto que hay, pues literalmente muy poco de su vida. Pero suficiente para que nosotras meditemos, suficiente para que nosotras estemos pensando siempre en cómo debe de ser nuestra actitud, cómo debe de ser nuestra vida, cómo nos debemos de dirigir, los cuidados que debemos de tener, ese recato, no solamente nuestra ropa, porque podemos andar bien recatadas por fuera, pero por dentro pues tener un corazón completamente lleno de lujuria, de lascivia, de cuanta cosa. Entonces, aquí lo importante, como hemos mencionado, es cuidar nuestro corazón por temor al Eterno y también, por supuesto, por amor y por temor de faltarle el respeto a nuestro esposo, que pues a final de cuentas es una bendición en nuestras vidas. Es una bendición el poder contar con nuestros esposos y también es una bendición que nuestros esposos puedan contar con nosotras. Eso dice la Escritura, ¿verdad? El que haya esposa, haya el bien. Así que procuremos, como dice Proverbios, siempre y todos los días de nuestra vida al lado de nuestros esposos, darles el bien a ellos y no darles mal con calumnias, con chismes, con mentiras y con todas estas actitudes nefastas como lo hemos estado viendo en la vida de la esposa de Potifar. Muy bien, pues bueno, gracias por su tiempo. Entonces estamos concluyendo por acá con el estudio de la esposa de Potifar.